la gente, para que la gente termine de entrar y empezaremos la jornada del sectorial jurídico de hoy. Muy bien, pues empezamos. Mi nombre es Marc Subirón, soy asesor jurídico y secretario técnico del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. En primer lugar, daros la bienvenida a una jornada jurídica más organizada por el Consejo Español. En este caso, estamos muy contentos porque con esta jornada consolidamos el foro de expertos del CED, que denominamos Consejo Sectorial Jurídico, el cual tiene pues como misión todo el tema de conocer, comprender y de alguna forma también proponer mejoras constructivas para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas en situación de dependencia. En esta línea, antes de empezar con la jornada de hoy, que como sabéis se titula Conoce tus derechos, que vamos a analizar pues, una importante novedad legislativa en materia de igualdad y de no discriminación, queríamos hacer un breve inciso relacionado un poco a toda la evolución en el tema de los derechos de estos colectivos. Hemos pasado de una ciudadanía con discapacidad que por desgracia sufría una invisibilidad a cada vez una comunidad más activa, con una actitud más informada y más participativa. Y en esta línea es donde el CED pues queremos seguir sumando con nuestros expertos, con nuestro conocimiento y con nuestras propuestas. No hace muchos años todo este empoderamiento de derechos ha ido evolucionando desde una perspectiva más quizá llamémoslo rehabilitadora, donde las personas con discapacidad, por desgracia, eran consideradas como simplemente pues, personas con una enfermedad que no podían, que tenían que combatir unas carencias, unas deficiencias para integrarse en una sociedad. Y por lo tanto era como un punto de vista un poco desde la beneficencia a cada vez ser auténticos titulares de derechos, donde pueden elegir su proyecto de vida y donde sí que se les reconoce que es un grupo con una desventaja social porque viven en una sociedad que se ha construido para un estándar de persona y a cambio pues tenemos unos mecanismos jurídicos de derechos que son los que nos permiten de alguna forma pues poner en un plano más de igualdad. Pero es muy importante el conocimiento y la información para poder llegar a ese nivel y es donde llegamos pues con la jornada de hoy en la cual nos acompañan expertos abogados de CED. Tenemos a Néstor González, abogado en ejercicio desde 2003, de la Ilustre Colegio de Granada, experto en discapacidad y en derecho civil. También es presidente del grupo de discapacidad en su colegio. Y también nos acompaña Pedro López, abogado, fundador del grupo Garantía, del Colegio de Sevilla, el cual es experto pues, sobre todo en discapacidad y en este caso en materia laboral, concretamente con un gran desempeño en el asesoramiento de centros especiales de empleo pues, que se dedican a proveer oportunidades laborales para las personas con discapacidad. La jornada de hoy, como os decía al inicio, tiene como objeto la Ley 15/2022, llamada la Ley de Igualdad y No Discriminación,
un título que le hemos escuchado recurrentemente porque así, por ejemplo, reconoce la Constitución u otros preceptos legales, de manera que vamos a intentar desgranar las novedades de esta ley, que se compone de 5 títulos y que pretende de alguna forma sumar un nuevo marco jurídico a los servicios tanto educativos, sociales, y tiene también pues, alguna afectación en el plano laboral. Empezamos con la misma. Me gustaría preguntaros a los dos cuál es la primera valoración que hacéis a la publicación de esta ley que tuvo lugar el 14 de julio. Si quieres, Néstor, empezamos contigo. ¿Cuál es tu visión acerca de esta ley? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, una primera valoración con respecto a esta ley, en cualquier caso, una ley que viene a incidir y a reforzar lo que es la igualdad y el trato no discriminatorio, considero que, bueno, que debe ser considerado de una forma positiva. Otra cuestión que ya veremos más adelante será el que quizás se tenían que haber definido algunos conceptos un poquito más, se tendría que haber perfilado algunas cuestiones como el tema de las indemnizaciones, pero en general positiva. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar, porque ya viene a sentar lo que era la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, a ponerlo ya en renglones de ley, estableciendo cosas como la nulidad de pleno derecho de determinadas disposiciones, contratos o cláusulas de negociación entre particulares que pudiesen ser discriminatorias, incorporando otras cuestiones como es la indemnización y la reparación del daño que esa discriminación pueda causar a la persona víctima de esa discriminación. También creo que es interesante que hace una especial hincapié en la adaptación del puesto de trabajo, que es algo fundamental para aquellas personas que ejercen pues, bueno, una actividad laboral y que por motivo de su discapacidad o por su enfermedad no quieren dejar de trabajar, sino que simplemente quieren que se les facilite el poder continuar esa actividad laboral. Y además, pues bueno, porque crea una autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación, que va a servir un poco como aglutinante de todas las denuncias que puedan surgir en esta materia y que puede elaborar informes muy útiles para, pues bueno, para todas las partes, asociaciones y letrados que vayamos a defender pues, cualquier situación de discriminación que nos podamos encontrar. Muchas gracias. Efectivamente, encontramos en muchos preceptos constitucionales a veces la ausencia de un desarrollo efectivo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que es ahí en esa línea donde esta ley, con mayor o menor efectividad, pues trata de aplicar y de bajar un poco la efectividad de sus derechos. Y Pedro, cuéntanos cuál es tu visión, sobre todo entiendo más de la perspectiva laboral, pero en términos globales, ¿qué análisis haces de esta ley? Bueno, buenas tardes, Mar. En primer lugar, agradecer a CERNO la invitación en esta charla. Bueno, entrando ya en el debate que comentas, pues evidentemente siguiendo un poco la introducción que ha hecho el compañero Néstor, la ley viene un poco a desarrollar lo que se venía ganando a Cincel Martillo en el juzgado, que eran bueno, esas indemnizaciones o esas situaciones de discriminación que había que lucharla una a una porque no había nada regulado. Pero bueno, la ley sí que abre esa puerta y bueno, es la verdad bastante interesante porque bueno, facilita las cosas y hay una ley en la que ya podemos invocar y hacer referencia, como bien ha dicho Néstor, a esas indemnizaciones de daño moral que se reclamaban, pero se reclamaban bueno, como daño indemnizatorio y ya está regulado, aunque no las cantidades, como bien se ha comentado, pero sí el derecho a las mismas. Y bueno, parece ser que había un poco de forma a todo esto que había, que era bastante más efímero. Efectivamente. Pues bueno, ya que tenemos este marco de referencia, si os parece, vamos a profundizar un poco. Vuelvo contigo, Néstor. Esta ley, ¿a quién se aplica? ¿Qué entiende por discriminación? Bueno, la ley viene a recoger un concepto de discriminación bastante amplio, ¿vale? Viene a recopilar un poco definiciones que se dan en convenciones internacionales, como el de los derechos de las personas con discapacidad, y algunas definiciones que se recogían ya en normativa anterior, sobre todo del año 2007.
viene a definir la discriminación como cualquier disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad, es decir, es muy, muy amplio. Después viene a darnos una serie de especificaciones o a concretar y darnos algunos ejemplos. De esta forma, pues bueno, nos va a decir, por ejemplo, que es una vulneración de este derecho de no discriminación, pues toda discriminación que sea directa o indirecta, por asociación, por error, múltiple, interseccional, un poquito por ir explicando lo que consiste en cada cosa. Por discriminación directa, ¿qué entenderíamos? Pues, por ejemplo, y por irnos al laboral, que es una parte muy importante que contempla esta ley, sería discriminación directa, que yo emita una oferta de empleo y que diga en esa oferta de empleo que solamente se pueden presentar hombres. Discriminación indirecta, pues en principio sería como una norma, una práctica con una apariencia neutra, pero que realmente hay en el fondo hay una desventaja, estoy creando una desventaja. Por ejemplo, yo en lugar de sacar una oferta de trabajo diciendo directamente que solamente se pueden presentar hombres, puedo puedo exigir una serie de requisitos, por ejemplo, una titulación concreta, que sé que solamente se van a poder presentar hombres. Es decir, hay un ejemplo, hay una sentencia reciente de Cantabria en el que, por ejemplo, bueno, en este caso, una empresa ofertaba 12 puestos de trabajo, exigía un título muy concreto en el que no venía ni siquiera establecido por convenio y se presentan 36 personas. De esas 36 personas, 35 son hombres y una es mujer. Bueno, podemos pensar que es normal porque esta empresa se dedicaba al sector construcción y hay muchas menos mujeres que hombres dedicadas profesionalmente a esta materia. Pero, ¿dónde se da la discriminación? Pues primero porque se están pidiendo cosas que no venían en convenio. Y en segundo lugar, porque no se contrata a la mujer, que sí tenía ese título, y en cambio se contratan a 3 hombres que no contaban con el título. Con lo cual, quedó patente que esta empresa simplemente quería contratar hombres. La discriminación por asociación, pues es aquella en la que yo, por ejemplo, yo no sufro ninguna discapacidad, pero tengo un familiar que sí la sufre y que es dependiente, por ejemplo, y entonces, bueno, pues me despiden porque por las necesidades de mi familiar, pues oye, me tengo que ausentar en determinados momentos del trabajo y en cambio a una persona a lo mejor tiene una baja por maternidad o se le amolda el horario por una maternidad, si se le flexibiliza ese horario y a mí que tengo un familiar dependiente, no. Por error, ¿qué significa? Pues yo, por ejemplo, no contrato a una persona porque creo que es gay y realmente no lo es. Aparte de esto, se considera también que es discriminación, pues el denegar los ajustes razonables que hemos comentado al principio, el acoso, la inducción a la discriminación, es importante también, por ejemplo, que no tienen que ser siempre acciones positivas, es decir, también se considera discriminación la inactividad o el incumplimiento de deberes y tampoco tiene que ser algo hecho a adrede, en el sentido de que no es obligatorio que sea mi voluntad discriminar, puedo discriminar también por una negligencia o por, como hemos dicho, por un error. No todos los actos que pensemos que son discriminatorios lo van a ser. Esta misma ley también diferencia o nos dice que hay casos concretos en los que puede estar justificada esa discriminación porque haya otra finalidad a proteger, otra finalidad más importante y que, bueno, pues se puede justificar objetivamente esa finalidad legítima y que los medios que empleamos pues son los adecuados y proporcionados para alcanzarla, no habrá discriminación. Por no enrollarme mucho más y en cuanto al ámbito de aplicación de esta ley, que era la otra cuestión que me comentaba, ¿a quién se aplica? Esta ley se va a aplicar de forma totalmente abierta a todas las personas. Es totalmente indiferente de que esa persona esté de forma legal o ilegal en España, la edad que tenga, la nacionalidad, si son menores o mayores de edad, es decir, se aplica indistintamente a todo el mundo. Se va a aplicar en cuanto a se va a considerar que hay discriminación, bueno, en caso de que se atente o se valore cuestiones como el sexo, el origen racial o étnico, la
discapacidad, la edad, la religión, las creencias sexuales, y se van a incorporar expresamente otras cuestiones que también pueden considerarse que son susceptibles de sufrir discriminación, como son los casos de que una persona tenga una enfermedad o condición de salud, una predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades, la identidad sexual, la expresión de género, la lengua y la situación socioeconómica. Con carácter también subjetivo, a quiénes son las personas, ya hemos hablado de derechos, y quiénes son las personas que deben de respetar esta ley. Pues esta ley se va a aplicar tanto a la administración pública como a los particulares y a las empresas. Último, en cuanto a su carácter, hay que decir que esta ley se va a aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Se hace un desglose muy amplio y en el que se dice pues, que bueno, va a regular las cuestiones relacionadas con el empleo, con la sanidad, con la educación, con el transporte, con la administración de justicia, es decir, que cualquier relación que tengamos con la administración o entre particulares es susceptible de entrar en el ámbito de aplicación de esta ley y, por tanto, de regular cualquier situación en la que podamos sufrir una discriminación. Claro, entonces, tal como explicas, el espectro de la ley es bastante amplio en cuanto a las circunstancias que pueden generar esa discriminación, pero realmente, digamos, en el ámbito o en el foco donde estamos nosotros, que es las personas con discapacidad, ¿detectas tú que eso adquiere alguna relevancia especial? ¿Qué objetivo, ¿no?, podemos sacar de esta ley para la discriminación específicamente para las personas con discapacidad? Bueno, el objetivo general que tiene la ley es la de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación. Es decir, es una ley que, bueno, si la analizamos detenidamente, vemos que realmente no reconoce ningún derecho que no venga ya reconocido en otras normas como la Constitución. Es decir, este derecho a la igualdad y no discriminación venía ya recogido en nuestra Constitución del 78. Lo que sí supone, hasta cierto punto, es que viene a recoger en un solo cuerpo legal, o sea, en una sola norma, cuestiones relacionadas con la discriminación que venían muy dispersas en otras normativas. Es decir, ya cuando queramos o nos enfrentemos a un caso de discriminación no tenemos que estar mirando si las normas relativas a género, las normas relativas a discapacidad, sino que ya tenemos esta norma que viene a ser norma general e integral en esa materia. Con respecto a las personas con discapacidad, es cierto que hace esta norma hace énfasis en determinados aspectos. En primer lugar, porque se habla no solo de discapacidad, sino también de enfermedades crónicas, que también venían un poco, estaban dejadas de lado, y yo me he encontrado, pues bueno, por mi trabajo y mi colaboración con muchas asociaciones, que se veían bastante, como la esclerosis múltiple, como la fibromialgia, que son personas que tienen muchísimos problemas laborales, muchísimos problemas de discriminación y hasta ahora no tienen una normativa que viniese a recoger estas situaciones. También recoge la norma la obligación, tanto por la administración como por cualquier organismo privado, cualquier empresa privada, de facilitar una información integral sobre los derechos y los recursos existentes cuando nos podamos enfrentar ante un caso de discriminación. Esto lo que hace pues, es recoger lo que venía ya en otras normas como la reciente legislación en materia de prestación de apoyos. Se hace mucho hincapié, como he dicho, en el tema de la denegación de ajustes razonables, se va a considerar como una discriminación directa y en concreto cuando estamos hablando de las personas con discapacidad. Es decir, aquí se incluye expresamente este matiz de que se considera discriminación directa la denegación de ajustes razonables para personas con discapacidad. Por ajustes razonables ya sabéis que bueno, pues debemos entender todos aquellos que nos faciliten el desarrollo de nuestro trabajo, con el contrapunto de que no suponga un coste excesivo ni sea una medida desproporcionada para lo que son las posibilidades de la empresa. Básicamente, esos serían los aspectos en los que más se centra esta norma en materia de discapacidad.
Y alguna vez hemos tenido la ocasión de comentar, ¿no?, que por tu experiencia en materia, por ejemplo, de discriminación en acceso a los seguros o a los servicios de salud, ¿cuáles son las discriminaciones más habituales, ¿no?, que puede tener una persona con discapacidad? ¿Y crees que esta ley puede ayudar un poco más, como referías, al recoger en un mismo marco pues, esa discriminación? Bueno, la verdad es que, bueno, como personas con discapacidad nos llegan quejas y nos llegan denuncias prácticamente de todos los ámbitos. Aquellos relacionados, por ejemplo, con el transporte, pues el caso de que los autobuses no tienen que acceder, no se facilita un transporte alternativo. Con relación al tema de los servicios de salud, sí es cierto que a lo mejor las reclamaciones no son tantas, pero sí es verdad que son muy importantes y que afectan de una forma ciertamente grave a las personas con discapacidad. Yo remarcaría concretamente el tema de las consultas de ginecología para las mujeres con discapacidad. Se tienen que enfrentar a unas situaciones realmente bastante complejas, bastante desagradables, porque muchas veces estos servicios no están adaptados a las necesidades que tienen. Otras cuestiones que existen, pues muchas veces el enfrentarse a actitudes prepotentes, el achacar todas las enfermedades o todas las dolencias que tiene una persona a su discapacidad. Eso lo vemos pues, muchas veces en casos de personas con problemas con enfermedades mentales o con algún tipo de discapacidad psíquica, que bueno, pues acuden a urgencias con cierta frecuencia y simplemente pues, o no se les atiende o se les atiende de malas maneras, siempre achacando que es por su estado mental pues todas las dolencias que tienen. Igualmente, muchas veces nos encontramos con que la información en los hospitales, en los servicios de urgencia, no están adaptados, no están redactados en el sistema de lectura fácil. Es un hándicap también, es un gran problema que se ha acentuado ahora con motivo del tema de la pandemia, el hecho de que, bueno, pues por un lado se ha facilitado, se ha mejorado la tecnología y ahora es obligatorio prácticamente para acudir a cualquier servicio médico concertar una cita con las aplicaciones que tienen los distintos sistemas autonómicos, y hay muchas personas que no son capaces de manejar ese sistema de citas y que tienen que hacer o servirse del apoyo de familiares y conocidos, pues simplemente para poder pedir una cita en el sistema sanitario. Con respecto a otra cuestión que comentas, como son los seguros, es evidente que llevamos muchos años que se han cerrado las puertas a las personas con discapacidad. Y esto sí entiendo yo que se trata de una discriminación indirecta, porque no se te va a decir, oye, no te voy a hacer el seguro. Pero sí es verdad que las compañías de seguros vienen a subir mucho los precios de las pólizas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de enfermedad crónica. Incluso imponen una serie de cláusulas, o imponen incluso más cláusulas que las que recoge un seguro normal. Solicitan muchos informes médicos para cualquier seguro cuando ven que se trata de alguna persona con discapacidad. La legislación en esta materia ha evolucionado mucho y es verdad bueno, pues que se han ido dictando normas por las cuales se han anulado determinadas cláusulas, se ha establecido derechos como la no obligación de comentar de informar cuando ha habido un cambio en el estado de salud o un agravamiento, pero se siguen manteniendo este tipo de discriminaciones. Cuestión también interesante que recoge la ley y que no se está aplicando, la discriminación en el acceso a la justicia. Llevamos ya un año con una ley de prestación de apoyo que establece, entre otras medidas, la figura del facilitador, que debe pues bueno, acompañar a la persona con discapacidad en cualquier proceso judicial al que tenga que enfrentarse, y pasado un año ni siquiera se ha establecido quién debe ser esa persona, qué formación tiene que tener. Es más, a diferencia de lo que sería un intérprete de inglés o un intérprete de lengua de signos, que ya viene regulado y que se aporta o se da de forma gratuita a la persona que lo necesita en el procedimiento, para una persona con discapacidad establece esta ley en su exposición de motivos que si requiere de un facilitador tendrá que salir de su bolsillo.
Es decir, hay muchos aspectos, muchos campos en los que yo creo que esta ley va a incidir y sobre todo va a depender del papel que hagan la asociación. Bueno, en primer lugar, la propia persona discapacitada que dé el paso adelante de denunciar su situación. En segundo lugar, el trabajo que hagan las asociaciones, porque ellos pueden ser parte de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial denunciando estas situaciones y, como siempre, pues el trabajo que hagan los abogados abriendo brecha en estas materias y denunciando también estas situaciones de forma pública. Sí, coincido mucho con esta última conclusión que mencionaba sobre la reacción de la propia persona con discapacidad. Por supuesto, encontramos una heterogeneidad de situaciones y de contextos que algunas van a ser complicadas, pero sin duda cada vez más las asociaciones, las propias personas afectadas, sus familiares, son conscientes, ¿no? De alguna forma de todas estas situaciones de discriminaciones que no hace mucho tiempo, pues de alguna forma llegábamos incluso a normalizar como sociedad y que cada vez pues existe más la inquietud de decir, ostras, quizá esta situación debo pues consultar a un profesional, a un abogado, a una asociación, para que realmente ver en qué plano se han vulnerado mis derechos y reaccionar, porque precisamente comentabas tú el tema de los seguros, ¿no? Todas esas discriminaciones en el clausulado, pues muchas veces se ha ido rebatiendo ese clausulado a base de, pues, pelear con una aseguradora, incluso plantear alguna acción legal, etcétera, que finalmente pues la jurisprudencia y seguro que con el paso de los años pues van a todavía de alguna forma mitigar más y situar en un plano más de igualdad y de no discriminación, pues digamos el último fin de la ley. Y aprovechando este tema que decíamos de alguna forma combatir esa discriminación sufrida, ¿no? por una persona con discapacidad, si no estoy equivocado, una de las novedades de la ley es sobre la carga de la prueba, ¿no? Cuando se produce esa situación de discriminación, ¿cuál es la novedad para que la persona con discapacidad tiene que probar? Es la otra parte. No sé si nos podrías contar un poquito sobre este aspecto. Sí, efectivamente, aquí también la ley pues, viene a recoger un poco la última sentencia del Tribunal Constitucional en materia de carga de la prueba cuando nos encontramos ante situaciones de discriminación. Básicamente, lo que viene a hacer a recoger la ley, recogiendo, pues, como he dicho, esta sentencia del Constitucional, es que cuando la persona denuncia o demanda a una administración, a una empresa, a otro particular, por motivo de discriminación y aporta indicios de que efectivamente se está dando esa situación, la persona demandada o la empresa o la administración demandada tiene que aportar pues, una justificación objetiva y razonable de que esas medidas adoptadas pues, tienen pues, una finalidad concreta y que son proporcionales. Es decir, yo no tengo que probar que me están discriminando, en el sentido, yo simplemente, porque muchas veces no voy a tener esa facilidad probatoria, yo estoy sufriendo una situación que creo que es discriminatoria, tengo indicios de ello y lo aporto. Ya es la otra parte la que tiene que descargarse, la que tiene que justificar que lo está haciendo, primero, sin esa intención discriminatoria y segundo, porque son medidas que son proporcionales. En este sentido, pues bueno, nos libera, partimos como que nosotros tenemos una presunción de inocencia y es la otra parte la que tiene que demostrar que efectivamente no nos están discriminando. Esto, por ejemplo, se da en el caso de un funcionario, que esta es una sentencia muy reciente de este año pasado, que, pues bueno, este funcionario le impusieron una suspensión de empleo, le pusieron también, bueno, no le dejaron cambiar de destino, es decir, le impusieron una serie de sanciones porque decía que estaba incumpliendo con sus obligaciones laborales. Él alegó que, bueno, que él padecía Asperger, que tenía síndrome de Asperger, del que estaba saliendo tratado desde hace 15 o 20 años, y solicitó como prueba pues, que se le hiciese un reconocimiento psiquiátrico y que se le adaptase el puesto de trabajo. Por la administración, en este caso estamos hablando de un funcionario, no se aceptó esta prueba del reconocimiento psiquiátrico
y tampoco se le adoptó el puesto de trabajo. Con lo cual, el Tribunal Constitucional, pues bueno, pues consideró que efectivamente había existido esa discriminación porque no se había tenido en cuenta la situación de, pues bueno, de ese Asperger que tenía este señor, este funcionario, y no se le había facilitado pues bueno, no se le habían proporcionado los ajustes razonables para que pudiese desempeñar su trabajo sin sufrir pues, las bajas que venía sufriendo y demás. Como hemos dicho, es muy importante que no solamente aleguemos que estamos sufriendo una discriminación, sino que tenemos que aportar alguna prueba de ello, ¿vale? No, por lo menos indicios, ¿vale? Que es lo que nos viene a decir. Además, es importante que ahora la ley, como hemos dicho, se va a crear un organismo autónomo, ¿vale? Para la defensa o para el estudio de estas situaciones de discriminación, y los juzgados o el órgano administrativo que esté resolviendo sobre esta denuncia que interpongamos podrá recabar pues, los informes que considere necesarios a este organismo. Sí es importante destacar que esta situación o esta inversión de la carga de la prueba no se va a dar en todos los procesos, ¿vale? Esto no se va a dar ni en el proceso penal, ni en los procedimientos administrativos sancionadores, ni tampoco en aquellos procesos que estén relacionados con la disciplina en los centros docentes. Es decir, que se va a aplicar al resto de procesos, a los administrativos, a los civiles, pero no a estos, que son, sobre todo el penal, que es un proceso bastante más serio, con otros tipos de intereses o con otro tipo de situaciones que deben ser protegidos. Pero bueno, supone una novedad importante esta inversión de la carga de la prueba. Claro, efectivamente, porque en esas situaciones de discriminación muchas veces ya no es necesario solamente que exista un marco jurídico, sino a efectos probatorios para que prosperen esas acciones legales, pues es a veces un poco complicado, y esto pues puede favorecer un poco más de alguna forma pues equiparar a las partes en un hipotético procedimiento derivado de esta discriminación. Bueno, pues llegamos al ecuador de la sesión. Uno de los ámbitos también que destacamos al principio, que tiene incidencia esta ley, es el ámbito laboral, es decir, el acceso al empleo, ¿no? Las personas con discapacidad, sabemos por un contexto, bueno, si nos fijamos en las últimas estadísticas de empleo, solamente 1 de cada 4 personas con discapacidad trabaja, pero lo más grave de la situación es la gran inactividad, es decir, personas que ni buscan directamente ya el empleo porque entienden que no van a tener oportunidades. Afortunadamente, esta situación va mejorando, pero hay numerosos pues, casos de discriminación de las que enumeraba Néstor, en las cuales pues, son barreras para el acceso al empleo. Y si hablamos de empleo, queríamos pues, tener aquí también con nosotros a Pedro, experto en este tema. En ese acceso al empleo por cuenta ajena, Pedro, esta ley, ¿qué novedades importantes trae y sobre todo cuáles tienen especial incidencia en la discapacidad? Bueno, vamos a ver, esta ley recoge expresamente, evidentemente, la igualdad de trato en cuanto al acceso al empleo, en materias de selección, que ya, por ejemplo, ha comentado Néstor, esas publicaciones de ofertas de empleo que pueden ser discriminatorias. Habla de la igualdad de la retribución, habla de la jornada. A ver, contempla cosas obvias que evidentemente se estaban vulnerando y que la ley pues la recoge y quiere un poco reservar, ¿no? este derecho que quede blindado para los trabajadores con discapacidad. Es más, también se habla de que los convenios colectivos regularán ese acceso al empleo, a la formación y a la retribución igualitaria. Y considero que esto es una cuestión importante porque ya no solo hablamos de que el gobierno hace, sino que también los agentes sociales, como son los sindicatos y las organizaciones patronales, ya están obligadas por ley a no hacer ningún tipo de discriminación. A ver, yo a nivel práctico te puedo decir que creo que una de las novedades en el día a día más importantes
es la prohibición de preguntar por el estado de salud o por las condiciones que tiene la persona con discapacidad, ¿vale? El problema que ha habido y que se ha hecho es que las empresas, cuando alguien inicia un proceso de incapacidad temporal, ya fuera una persona con discapacidad o no, ¿vale? Porque esta ley habla de discriminación, también incluye a las personas que están en un proceso de incapacidad temporal, lo que sí viene siendo una baja laboral, ¿vale? Esto entiendo que viene por un proceso que ya se inició hace muchos años y que el Tribunal de la Unión Europea equiparó la baja de larga duración, la baja laboral de larga duración, a una discapacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que a lo mejor sufrían un accidente y que tenían un problema y tenían una baja laboral muy larga, 1 año, 9 meses, 6 meses, pues se producía un despido por parte de la empresa, ¿vale? Entonces, en concreto, para que no nos entendamos, el caso fue un trabajador de un restaurante de Barcelona que en plena jornada laboral se parte una pierna en el restaurante, ¿vale? Y es despedido inmediatamente, viendo la empresa que evidentemente había una fractura y esto iba a traer meses de escayola más recuperación. Los tribunales superiores de justicia no lo consideraron nulo y se llevó a la Unión Europea, que consideró que era un despido de larga duración y lo comparaba con la discapacidad. Y entiendo que lo que hace el Estado es un poco amoldar esa normativa o esa imposición de la Unión Europea a nuestro ordenamiento. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que a partir de julio está regulado que cualquier persona que sea despedida en un proceso de incapacidad temporal, 2 días, 1 mes o 6 meses, en un proceso de incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Da igual el tiempo que lleve, podría considerarse un despido nulo, ¿vale? ¿Esto cómo se puede determinar? Pues hay que basarse principalmente en la carta de despido, ¿vale? Hay cartas de despidos que son ridículas, que no tienen fundamento ninguno y lo que se hacen es para producir directamente la extinción de relación laboral. Ya la empresa, imagino, que argumentará, maquillará, si es verdad o si es mentira, todo el tema de la justificación que se hace. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los despidos, porque todos los trabajadores, en el caso de pedir nulidad, para hablar con propiedad, la empresa tendría que abonar todos los salarios desde el despido hasta que se declara nulo ese despido. Es decir, que la empresa no puede indemnizar, tiene que readmitir obligatoriamente y pagar todos los días, tal y como está plantada ahora mismo las sedes judiciales y el colapso que hay en la jurisdicción social. Estamos hablando que si alguna empresa no lo hace, bajo mi punto de vista es un poco temeraria, y si lo hace, pues imagino que tendrá fundamento para hacerlo porque, bueno, puede lograr una gran cantidad de dinero. Y como decía el compañero Néctor, se regula, aunque ya se pedía, pero ahora sí que se regula el tema de una indemnización por daño que es añadido a estos despidos diarios, a esta indemnización diaria por despido, ¿vale? Que es la que comento, que bueno, las indemnizaciones se tipifican en la ley de infracción de orden social, bueno, que habrá que ver exactamente los motivos del despido, pero que, bueno, que la ley nos permite ahora y nos regula el tema de la indemnización. Muy bien. Y ahora escuchándote, no es estrictamente ámbito de esta ley, pero nosotros siempre que realizamos alguna formación jurídica es importante destacarlo porque a veces nos tendemos a perder entre los conceptos, ¿no? Escuchamos discapacidad, incapacidad y demás. No sé si brevemente, Pedro, podrías explicarnos de forma muy breve, por favor, las diferencias entre una persona con discapacidad y una persona pues, que se le declara una incapacidad en el ámbito laboral. Vale. Vamos a ver, aquí hubo un antes y un después en la sentencia de noviembre del 18 del Tribunal Supremo, ¿vale? Antes, por defecto, antes de noviembre del 18, cualquier persona con una incapacidad laboral era una persona con discapacidad, ¿vale? Pasaba obligatoriamente un 33%. Desde esa sentencia, toda persona, bueno, una persona con discapacidad no tiene por qué tener una incapacidad, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos aclaremos, las pensiones que paga el Estado de incapacidades permanentes derivadas del trabajo, todas esas personas
antes del 18 eran sí o sí discapacitados. Aquellas personas pueden tener una discapacidad, pero no tienen por qué verse limitada en su acceso al puesto de trabajo, ¿vale? Esa es la discapacidad. La incapacidad te limita, ¿de acuerdo? O te imposibilita, y habrá que ver el grado en el que tenga la incapacidad. Entonces, a partir del 18, todas las personas con una incapacidad tienen que solicitar a los centros de valoración base de sus comunidades autónomas, porque son competencias transferidas, que se les valore, ¿vale? Y entonces se les valorará y se determinará si tienen un 33 o si no tienen un 33 o tienen un menos. Evidentemente, yo creo que queda claro, pero lo hago un inciso. El grado de discapacidad oficial se reconoce con un 33, ¿de acuerdo? Toda persona que tenga menos de un 33 no va a tener una serie de beneficios fiscales y un grado de discapacidad a lo mejor para entrar en un centro especial de empleo o para un tema de cuotas reserva de grandes empresas y todo esto, ¿vale? ¿Clara tu pregunta, Marc? Fantástico, lo has explicado genial. También nos consta, Necet, que sí, efectivamente, esa sentencia marca un antes y un después, pero que están en proceso pues, de equiparar, de volver a equiparar, porque supongo que tú mejor que nosotros nos lo puedes explicar, pero que se producen pues, alguna situación muy complicada para una persona pues, que se le reconoce una incapacidad permanente absoluta, ¿no? Y tiene que pasar efectivamente por ese proceso de valoración autonómico con las demoras que ello supone, ¿no? Os imagino que te has encontrado algunos casos. De meses, pero de muchos meses, de 9 meses, incluso de un año, y luego sí que es verdad que los criterios de valoración están siendo muy estrictos, incluso están reduciendo cualquier tipo de discapacidad, porque si tenemos un 33 y nos vamos a un 32, ya oficialmente pues pierde todos esos beneficios fiscales. Si no te importa, Marc, han escrito en el chat una pregunta con respecto a, y es interesante, pues la quiero contestar, la figura de la ineptitud sobrevenida, ¿vale? Porque es interesante con respecto a esta ley. Vamos a ver. La ineptitud sobrevenida es aquella persona que debido pues, a una patología no puede desempeñar el puesto que estaba haciendo en un determinado momento, ¿vale? La ineptitud sobrevenida, a ver, la empresa tendría que determinar un acomodo o intentar buscarlo, y si se acredita que no ha sido posible, pues hacerlo, ¿vale? Es una indemnización por 20 días por año, pero aquí tenemos que tener claro que esta ineptitud tiene que venir, como bien dice José Antonio, por un incremento de la discapacidad, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces? En los centros especiales de empleo tenemos un trabajador que por un motivo X se le quita el grado de discapacidad. Si se le quita el grado de discapacidad, no entra dentro del cupo de las personas con discapacidad de ese centro especial de empleo. Y muchas veces las empresas utilizan la ineptitud sobrevenida argumentando que ya no puede trabajar, pero la realidad es que no es que no pueda, es que no conviene porque está fuera del 70% de plantilla que tiene que tener. Entonces, eso no es correcto, ¿de acuerdo? Eso no es correcto. Entonces, esta persona aquí podría verse también con un tema de discriminación, ¿de acuerdo? Que por eso lo comento. Claro, claro. Muchísimas gracias. Efectivamente, en el chat ya nos están planteando alguna pregunta y os animamos a realizar todas las que queráis vía chat. Al principio las iremos respondiendo hacia el final de la sesión y si quedara alguna pendiente, pues como siempre hacemos, la resolveríamos a posteriori. Pues Pedro, volviendo un poquito más al tema de hoy, que es la Ley 15/2022, esta de igualdad y no discriminación, hemos hablado para las personas, ¿no?, que supone estos nuevos, digamos, supuestos de discriminación regulados en esta ley. Pero para las empresas, ¿supone alguna obligación específica nueva que deban tener en cuenta? ¿Hay alguna novedad importante en ese ámbito? Bueno, aquí estamos hablando de que normalmente el Estado siempre pone un rango para las empresas, no para todas, principalmente para plantillas de más de 250, que suelen ser grandes empresas, en la que se haga una publicación de la información salarial de la... Bueno, ya esto un poco viene de la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial, ¿vale? Pero aquí ya concretamente habla de aquellas empresas de más de 250 trabajadores
que necesita esa publicación obligatoria a los efectos de no discriminar, porque la ley también habla, como he dicho anteriormente, de una discriminación retributiva, ¿vale? Que bueno, que puede afectar a una persona con discapacidad o a una mujer que también se puede producir algún tipo de, o a un hombre, algún tipo de un rango en igualdad de condiciones y que cobre menos, por ejemplo. Claro. Y todas estas, hablábamos también al principio, perdóname, que esta ley también prevé un régimen sancionador, es decir, que en caso de incumplimiento pues se prevén una serie de sanciones. ¿Nos podrías hablar un poquito de ellas y realmente qué aplicabilidad tienen cuando se producen estas situaciones que tú describías, tanto en el ámbito del trabajador que se ve discriminado como en el ámbito de la empresa? Vale, hay una cuestión importante dentro de esta ley, es que, pues, para que lo aclaremos, toda persona que siente una discriminación en nivel laboral tiene dos vías, la vía de la inspección de trabajo y la vía del juzgado. Evidentemente, la vía de inspección de trabajo es más rápida. Otra cosa es que la inspección acuda y haga el procedimiento. Entonces, aquí nos iríamos a, como he dicho antes, dependiendo de las circunstancias, a la ley de infracciones y sanciones de orden social y recoge sanciones desde 300 euros hasta 1.000.000 de euros, ¿vale? Aquí ya en este margen tendríamos que determinar, pero sí es importante que sí recoge la actuación de la inspección de trabajo como mecanismo, ¿vale? Entonces, los inspectores de trabajo ya por ley, ¿vale? Con esta normativa, podrían ir a las empresas a determinar cuál es el tipo de discriminación que se produce en el trabajo. Yo la complejidad que veo aquí es que la discriminación, llámese a través de un acoso, de un moving o de una persona por su sexo, por su condición, lo complicado es la prueba, ¿vale? Lo complicado es que es la prueba, entonces que vaya un inspector o no, o determinadas cosas, pues tenemos que hacer una buena denuncia de inspección o una buena demanda, o en el momento en el que se intuya que hay cualquier tipo de discriminación, predeterminar pruebas para luego poder usarlas. Porque evidentemente cuando la relación laboral acaba o cuando nos hemos cogido una baja que no vamos a volver, prácticamente las pruebas se han acabado. Porque son personas que a lo mejor pues no te van a escribir evidentemente WhatsApp, no va a haber email sobre esas condiciones. Pero bueno, podemos grabar, si nosotros somos parte de esa conversación, podemos grabar o audios o incluso vídeos si también somos parte, donde queda acreditada un poco esta prueba. Lo fundamental aquí es la prueba. Claro, claro. Y a colación de lo que comentabas ahora con el tema de instituciones de la inspección de trabajo, evidentemente no tiene nada que ver estrictamente con el ámbito laboral, pero Néstor que comentaba al principio que una de las novedades de la ley es la creación de un organismo nuevo, la Autoridad Independiente para la Igualdad y la No Discriminación. Y escuchándote, quería preguntarte cómo ves tú esta nueva entidad. ¿Crees que va a tener algún efecto en el ámbito laboral o está más pensado para otro tipo de funciones? ¿Cuál es la finalidad de esta institución? Bueno, a ver, yo por lo que he podido ver en la ley, bajo mi humilde criterio, ¿vale? Creo que es una institución muy política. Porque, claro, habla de que va a hacer informes al Estado, que va a estar dentro de las comisiones negociadoras de la Fundación Tripartita para el Empleo, que va a estar haciendo informes. Entonces, es pues bueno que exista, no te voy a decir que no, pero creo que realmente no va o va a tardar mucho tiempo en que las quejas a pie de calle se materialicen en esas leyes, porque entiendo que hay muchos escalones. Entonces creo que van a pasar al menos una serie de años hasta que esas quejas del suelo, por decirlo así, lleguen a esas esferas. Claro, claro, totalmente comprensible. De hecho, ya sucede en alguna institución más que, bueno, pues la efectividad de las reclamaciones son muchas veces de carácter no vinculante, con lo cual, pues bueno, tiene un cierto efecto, es positivo en el sentido que es algo que viene a sumar, pero que a la hora, a efectos prácticos, pues como tú decías, esas situaciones de la calle, estas reclamaciones de la calle, pues tardan más en prosperar. Bueno, faltan ya 10 minutitos para las 6, llevamos ya 50 minutitos intensos de análisis de la ley.
Y antes de dar paso a algunas preguntas, quería pues, hacer la última ronda de preguntas a ambos en el sentido siguiente. Una vez visto esta ley, ¿no?, en toda su amplitud, sus posibles aplicaciones, quería preguntaros cuáles son un poco las conclusiones finales a las que vosotros habéis llegado tras ese análisis de la misma y sobre todo qué mejoras le veis vosotros a la ley que pudiera haber sido importante incorporarlas para realmente pues, contribuir a esa finalidad. Si queréis, vuelvo contigo, Néstor, a ver si nos puedes explicar, por favor. Sí, pues mira, Marc, por mi parte, básicamente lo que he dicho, ventajas, integra la normativa en materia de discapacidad, perdón, en materia de no de discriminación y de trato igualitario. Desventajas o algunos pequeños inconvenientes por remarcarlo, ya que al principio he comentado algunas de las cosas novedosas e interesantes que tiene. Pues que creo que muchos de los conceptos que contempla son de nuevo cuño, no vienen demasiado definidos, bueno, sin demasiada concreción, son muy amplios. Y entonces nos vamos a ver un poco de la mano de lo que vaya, del caso a caso, de lo que los jueces vayan perfilando de estos conceptos. Y esto, pues claro, siempre nos supone una cierta inseguridad jurídica. Igualmente nos ocurre con el tema del daño moral. Muy interesante de que por fin se haya recogido normativamente esta obligación de indemnizar el daño moral y de restituir a la persona que sufre la discriminación en la misma situación en la que se encontraba anteriormente, pero tampoco nos señala unos criterios objetivos para cuantificarlo, ¿vale? Por lo que puede haber pues, una gran discrecionalidad de unos casos a otros, de una provincia a otra, de una comunidad autonómica a otra. Además, el compañero coincidirá conmigo que el daño moral es algo que está muy mal valorado y muy mal pagado en España. Aquí no son como las películas americanas que por cualquier circunstancia hablan de indemnizaciones millonarias, sino que muchas veces nos vemos con daños morales de 300, 400, 500 y 600 euros, en el mejor de los casos. Entonces, entiendo que eso sí se tendría que haber regulado de una forma un poquito más concreta. Igualmente pasa a colación de las últimas preguntas que le hacía a mi compañero con el tema de las sanciones. Ahí estamos hablando de sanciones que van desde los 300 hasta los 500.000 euros. Hay un margen muy amplio y tampoco describe o expresa o nos da los criterios objetivos por los que una conducta discriminatoria sería sancionable de una forma o de otra. Y por último, yo también por remarcar respecto a esta autoridad que se crea nueva, evidentemente de la lectura de la ley, da la sensación de que va a ser solamente consultiva, de que va a emitir una serie de informes, pero ni esta misma autoridad es la que va a aplicar las sanciones, porque esto queda en manos bien del juzgado, bien de la administración que sea competente en la materia concreta, ¿vale? Si es tema laboral, si es tema de transporte, la administración que sea competente. Y da la sensación en ese aspecto que, bueno, queda también un poco, como ha comentado, un poco una estructura política que viene a ejercer funciones que ya, pues ya existían otro tipo de oficinas que hacían esta labor, como la Oficina de Atención a la Discapacidad. Claro. Y Pedro, ¿cuáles son tus conclusiones? Sobre todo, ya que has comentado en el tema laboral, ¿crees que esta ley puede ser positiva o mejorar la situación del empleo para las personas con discapacidad? Estás silenciado, Pedro, perdona que te interrumpa. Vale. No te escuchaba antes. A ver, yo entiendo que es muy buena a los efectos de proteger a esas personas que se encuentran en situación de incapacidad, o sea, de baja laboral, ¿vale? Porque creo que ha formado un temor entre la empresa en esa libertad que tenía. Y bueno, eso me parece interesante. Es verdad lo que dice el compañero, que esta ley queda un poco ambigua, pero bueno, yo también entiendo aquí que esto podríamos asimilarlo a la antigua LISMI, cuando no había nada regulado
de la discapacidad y de repente sale una ley que habla de algo, de ciertos derechos. Entonces, bueno, confiemos en que podemos considerarla como la primera ley que habla de cierta discapacidad, de sanciones para aquellas personas que hagan ese tipo de vulneraciones. Algo hay. Es verdad que, como dice Néstor, los daños morales es algo complicado, pero bueno, ya también algo se regula, por lo menos tenemos algo más consistente. Claro, esa es una visión optimista y que comparto, ¿no? De un primer paso, aunque es verdad que como todos los primeros pasos, pues tienen sus carencias. El problema a veces es, ¿no?, esa utilización política, ¿no?, que se Sí. hacen algunas leyes, como tratar de introducir como nuevo algo que ya está recogido en muchas partes del ordenamiento jurídico. Y bueno, tiene la parte buena de querer un poco armonizar, por así decirlo, algunas lagunas que no están reguladas, pero por contra, pues bueno, se solapa con otras normativas mucho más vinculantes y efectivas, como bien apuntabais, pero bueno, en todo caso esperemos pues que sea un primer paso pues a tratar de todavía poner en un plano más de igualdad todo el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Bueno, llegamos ya casi a la hora y vamos a recoger algunas preguntas que nos habéis enviado los asistentes por aquí, por el chat, que vamos a ver, en función del tiempo que tengamos, la posibilidad de irlas respondiendo. La primera pregunta dice así: que la ley sea muy amplia puede dar lugar a situaciones en que todo cabe o, al contrario, crea inseguridad jurídica por su amplia definición. Néstor, si quieres. Yo un poco como comentaba Pedro, yo creo que esto nos da pie a tratar situaciones muy diversas, y es verdad que, bueno, que nos crea incertidumbre porque, bueno, a nosotros siempre nos gusta movernos con una cierta seguridad y más o menos tener la capacidad de prever que los asuntos van a salir bien para los clientes, y en este caso para las personas que están sufriendo la discriminación. Por un lado, me agrada que sea tan amplio porque es verdad que hay situaciones que no venían recogidas. Yo en este caso, por ejemplo, soy muy sensible a las cuestiones de las enfermedades crónicas. Creo que haya sido un gran paso que se incluyan las cuestiones de salud y de enfermedades crónicas. Y bueno, como veníamos diciendo, son situaciones que vamos a tener que ir viendo caso a caso, que vamos a tener que pelear, que tendremos que ver qué informe va sacando esta autoridad independiente, y en principio, bueno, pues ya digo, cierta incertidumbre, pero mucha esperanza de que efectivamente sea una ley que nos permita abordar muchas situaciones discriminatorias que hasta ahora pues se vienen considerando con cierta normalidad. ¿Coincides con esa incertidumbre, Pedro, también? Sí, coincido con esa incertidumbre totalmente. La verdad es que, bueno, en mi campo yo ya te digo que creo que hay un desconocimiento bastante importante sobre que las empresas no pueden dar lugar a la nulidad en el tema de que se despida a un trabajador cuando tenga una larga incapacidad. Y esta sí que entiendo que ha quedado clara y recogida en la ley, que puede ser una situación de un despido nulo, y es una cuestión que sí creo que es bastante interesante. Claro. Me lanzan otra pregunta que que en este caso Néstor ya la ha respondido, pero por si quieres añadir algo más. Néstor dice: ¿me ampara esta ley? Perdóname, ¿discriminan los seguros privados cuando no aceptan a una persona por tener una discapacidad? Sí, vamos, lógicamente los seguros tienen cierta libertad para decidir cuándo asegurar o no asegurar a una persona. Existen criterios como el tema de la edad, que, bueno, pues siempre se van a amparar en la existencia de un riesgo muy alto de que se vaya a dar el riesgo asegurado. Es decir, una persona de muy alta edad, muy mayor, es más probable que sufra enfermedades graves que una persona más joven. Al final, los seguros
es un juego de apuestas, es un juego de probabilidades. Yo juego a que no te va a pasar nada y si por desgracia te pasa, pues tocará pagar, pero sé que de 100 personas a lo mejor solamente una sufre esa enfermedad. ¿Qué situaciones podemos encontrarnos pues discriminatorias? Pues que, oye, que no me hagan un seguro de salud porque soy una persona afectada de síndrome de Down. Como hay sentencias por ahí, eso es claramente discriminatorio. A mí me tienen que hacer el seguro de salud igual que a cualquier otra persona. No me pueden cancelar un seguro de salud porque haya sufrido un cáncer y mi situación ahora sea más delicada. Es decir, solamente por el hecho de sufrir perdón, no es la palabra sufrir, solo por el hecho de que sea una persona con discapacidad, no me deben de negar el hacerme un seguro privado cuando se lo están haciendo a cualquier otra persona sin tener en cuenta esa circunstancia. Claro. Y Pedro, nos preguntan también qué ocurre si la discriminación se produce por falta de accesibilidad al acceso a un centro de trabajo. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes. La primera, ver dónde está esa falta de accesibilidad. Es decir, no es lo mismo que esté de puertas para dentro del centro de trabajo, que la responsable es la empresa y que por normativa tendría que facilitarlo todo. Y otra cosa es que sea de puertas para afuera. Por lo tanto, ahí la responsable sería la administración pública que tiene que facilitar o tener ese acceso al puesto de trabajo o igualmente, bueno, ya en un tema escolar o sanitario, como pone aquí, eso ya sí entra de lleno la administración pública. Pero sí, claro, se tendría que reclamar y para que se haga esa accesibilidad, de hecho hay una ley de la accesibilidad, ¿vale? Sí, muchas veces el problema en la accesibilidad es que encontramos una dispersión normativa de 50.000 cuerpos normativos, tanto a nivel estatal, autonómico como municipal, que muchas veces no terminan de estar del todo acordes y la aplicabilidad es bastante relativa y difusa, ¿no? Me preguntaban también en términos generales para la ley, que aquí la pregunta literal es ¿por qué ha tenido tan poca repercusión en los medios? Yo casi os preguntaría, ¿realmente esta ley ha tenido algún impacto en la sociedad? Todavía, evidentemente, pues es un tiempo muy corto, salió en verano, por supuesto, que sabemos que en España, aunque sea mes de julio, casi lo podríamos decir inhábil socialmente, pero ¿habéis detectado que esta ley ha tenido un cierto impacto con el tema de simplemente conocerla? Yo te digo que a nivel empresarial no se ha conocido. Es verdad que tampoco se ha dado publicidad, a lo mejor levemente, pero a nivel empresarial las imposiciones o las cuestiones que se deben tener, ninguna. De hecho, hoy, en concreto esta mañana, he estado con un cliente y me ha pasado trabajo en un centro especial de empleo, me ha pasado la entrevista que tenía y en la propia entrevista una de las palabras o de las preguntas era que la situación de discapacidad, el estado, ¿vale? Si era, que le preguntaba a la persona, ¿eh? Que si se encontraba moderado o grave, entonces hacía una incisión directa en su estado de salud. Cuestión que hoy en día le he dicho que según la normativa ya no puede hacerlo y bueno, digo yo que no tiene ni idea. Ya, bueno, todas las normas necesitan un tiempo para conocerse. ¿Tú cómo lo ves, Néstor? ¿Has tenido, ya sea con clientes o compañeros, esta ley, cómo has visto su impacto? Mira, esta ley, yo no he escuchado nada en televisión, no he escuchado nada en medios, la conocí porque, bueno, es un poco obligación, como has dicho antes, estoy de presidente del grupo de abogados de discapacidad de Granada, entonces tenemos que estar muy pendientes de todas las novedades que haya legislativas en esta materia, pero no ha tenido ningún tipo de repercusión. Por ponerte un ejemplo, también el día 27 de julio, esta ley de veintitantos 15 de julio, veintitantos de julio cuando salió. El 27 de julio, con entrada en vigor el 15 de agosto, se aprobó una reforma también del reglamento de extranjería. Antes de que saliese la reforma, yo ya tenía, o en el despacho teníamos a una infinidad de clientes llamándonos para preguntar qué es lo que había cambiado y toda la promoción, toda la difusión, más que en televisión, la habían dado los compañeros en blogs jurídicos
y como estábamos comentando antes, por difusión a través de vídeos, por redes sociales y demás. Y en cambio, esta ley, yo no, sinceramente, no he visto apenas difusión ni por entes sociales, ni, bueno, ni por asociaciones, ni ningún sector, y entonces son cuestiones y leyes que afectan directamente a las personas con discapacidad, y creo que eso, que se está dando muy poca difusión. Creo que esta es una de las primeras jornadas que se están organizando en esta materia, que es la que ha organizado CET, y hay un gran desconocimiento y afecta de una forma muy importante a la empresa. Está claro, está claro. Y me parece muy interesante lo que comentas, porque precisamente este foro, este sectorial jurídico CET, tiene como misión, ¿no? Pues digamos, posibilitar más ese conocimiento y penetrar más en esa ciudadanía para que conozca sus derechos. En tu opinión, esto que ya comentábamos, estamos metidos en esta cuestión y también unas preguntas que nos han planteado, ¿no? Dice, hay muchas leyes que se incumplen. ¿Cómo podemos garantizar, cómo podemos mejorar ese impacto de este tipo de normativas que muchas veces no llegan ni a conocerse, y una vez se conocen, pues también pues van un poco de alguna forma carentes de efectividad o de medidas que conduzcan a su efectividad? Sabemos que no eres legislador, no te vamos a pedir que configures la ley, pero en tu opinión, ¿qué podríamos hacer mejor como sociedad para poder impulsar estas leyes? Pues mira, denunciar, molestar, insistir, dar la lata. Es la única forma en la que al final termina uno haciéndose escuchar, y en este sentido es importante, como te comentaba, primero, las propias personas con discapacidad sean conscientes del poder que tienen y de esa posibilidad y ese derecho que tienen a denunciar cualquier situación de discriminación. En segundo lugar, un apoyo efectivo por las asociaciones y por todos los entes del tercer sector bueno, pues que le van a acompañar o le pueden acompañar en ese camino. Y básicamente, bueno, lo que comentamos con respecto a esta ley, al final nos supone pues, que se unifique en una sola legislación todo lo que teníamos en esta materia de discriminación, que simplemente relacionada con discapacidad teníamos como 10 o 12 normas que ya no hablaban de problemas o situaciones de discriminación. Entonces creo que esto también facilita el que haya esas oficinas de denuncia, el que haya asociaciones implicadas en esta cuestión de defender los derechos de las personas con discapacidad, y es sobre todo eso, insistir, discutir y presentar reclamaciones. Efectivamente, Néstor, no puedo estar más de acuerdo con tus conclusiones. Y me preguntaba también ahora uno de los asistentes, que precisamente es la vicepresidenta del Consejo Español en Andalucía, que muy bien Pedro conoce, Rocío. Nos pregunta Rocío, que es precisamente una de las personas con tanta insistencia, con tanta perseverancia en ese reivindicación de derechos. ¿Pensáis que es interesante hacer campañas de información, por ejemplo, sobre todo en el ámbito también de las empresas, Pedro? ¿Crees que es importante pues, que también desde las administraciones o de la sociedad cívica pues, organicemos esas campañas para que realmente lleguen a más conocimiento esa normativa? Porque comentabas antes el ejemplo del cliente de esta mañana tuyo, pero el que no contacta contigo, pues a lo mejor pues por desconocimiento pues llega, ¿no?, a hacer esa vulneración y a causar ese perjuicio. ¿Cómo lo ves esto, Pedro? Pues coincido totalmente contigo, ¿no? Vamos a ver, en el tema de, hay un gran desconocimiento y es posible, o yo quiero entender, que si se conociera por parte de aquella persona que va a cometer una infracción, las consecuencias que puede tener a nivel económico y la repercusión, no lo haría. Ya te digo yo que estoy casi convencido que no haría ese tipo de acción. Entonces, sería interesante que la propia administración pues también lo hiciera y se hicieran campañas para un poco concienciar. Efectivamente, esa suma de esos factores va a propiciar pues muchas menos discriminaciones en el ámbito del empleo.
Y ya por último, la última pregunta que nos envían, volvemos al tema de los seguros, con lo cual vuelvo brevemente con Néstor. Nos dice así: ¿puedo cogerme a esta ley si el seguro me quiere cobrar de más por ser crónica? Entiendo que tener alguna enfermedad o alguna discapacidad crónica. ¿Qué sanción hay para la aseguradora? Sí, yo entiendo que sí se puede acoger. También hay una Dirección General de Seguros, ¿vale? Que sería el organismo competente de cara a reclamar esa situación. Es decir, si nosotros nos encontramos con una situación en la que personas con iguales condiciones a mí me pretenden cobrar una prima mayor, puedo dirigirme a esa, bueno, primero a la propia compañía aseguradora, que tiene obligación de responder, y si la respuesta que me da no me satisface, me puedo dirigir a la Dirección General de Seguros. Esto es como el Banco de España para los bancos, es decir, lo que diga la Dirección General de Seguros va a misa. Con lo cual es un organismo más que responde relativamente rápido. En caso de que tampoco nos convenza esa respuesta que nos da, pues bueno, siempre, ya después tenemos las opciones de los juzgados y demás, pero sobre todo eso, primero reclamación ante la propia compañía de seguro y después acudir a la Dirección General de Seguros. Muy bien, muchas gracias. Pues decía yo que era la última, pero han llegado un par in extremis y todavía tenemos unos pocos minutitos, así que si no os importa, disparo un par de ellas más. Mira, una nos viene por el chat de una asociación eliminando barreras. Dice así: estamos cansados de denunciar discriminación por falta de accesibilidad. El ayuntamiento, que es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en edificios y espacio público, nos ha ignorado. Han empezado a contestar cuando hemos puesto el caso en manos de la Fiscalía de Personas con Discapacidad. Hemos tenido que denunciar por vulneración de derechos y el ayuntamiento incumple y permite incumplimientos. No han sancionado a nadie, bueno, produce una serie de quejas. Entonces dice, ¿qué pasa si es el propio ayuntamiento el que incumple? Aquí entiendo que quizá también algún experto en accesibilidad que conociera específicamente esa normativa, pero ¿qué respuesta podemos dar ante esta situación de discriminación? A ver, yo entiendo que aquí, en el caso de que incumple el ayuntamiento, pues habría que acudir al tema de tribunales, porque evidentemente si la autoridad competente es el ayuntamiento, la obligación tiene que ser impuesta, y tiene que ser impuesta en materia de accesibilidad. Esto, como bien se establece ahí, podría dar lugar a un tipo de discriminación, porque como bien ha comentado Néstor, el desarrollo que se hace del concepto de discriminación es muy amplio. Entonces, puede dar lugar a una discriminación y que se dé lugar a que se demande por el incumplimiento y se le imponga la sanción en función de la LISO. Porque, claro, aquí también nos tenemos que ir a la Ley General de Discapacidad, que es el que regula realmente las sanciones, pero que evidentemente, si nos vamos a urbanismo no va a sancionar al propio ayuntamiento. Entonces, tendríamos que irnos al juzgado, que sí es un ministerio diferente y una institución diferente y puede dar lugar a esa sanción. Comparto lo que dice. Nos tendríamos que ir al juzgado, bueno, primero agotar la vía del propio ayuntamiento, después irnos al juzgado, incluso si es una cuestión recurrente, como han hecho muy bien, y a Fiscalía, porque nos podemos encontrar ante un delito de prevaricación. Es decir, que están negando de forma reiterada o están incumpliendo de forma reiterada sus obligaciones, y lo están haciendo además por discriminación o por un incumplimiento de lo que son sus obligaciones. Como hemos dicho, la discriminación no tiene por qué ser activa. En este caso es una discriminación pasiva, es una discriminación en la que yo no cumplo mis obligaciones, con lo cual yo creo que no podemos ver incluso ante un ilícito penal. Claro. Efectivamente, es un tema complejo y desde aquí pues aprovechamos para desear los mejores resultados a la Asociación Eliminando Barreras de Sevilla, y que ojalá pues puedan conseguir esa accesibilidad que tenemos todos los ciudadanos derecho con y sin discapacidad. Y ahora sí, ya llegamos, y esta vez no es mentira, la última pregunta que va referido al ámbito escolar. La discriminación en el ámbito escolar por no realizar las adaptaciones curriculares necesarias, ¿entrarían en el ámbito de esta ley? Sí, la ley trae un artículo
artículo concreto en relación con la discriminación en los centros escolares, ¿vale? En la educación y en los centros escolares, con lo cual sí tendría cabida. Y eso se tendría que poner en manos, entiendo que de la inspección correspondiente escolar o algún procedimiento esté fijado vía comunidad autónoma, entiendo, ¿no? Exactamente, eso va por el sistema, vamos, por la vía normal de inspección de educación y digamos, por la normativa de la comunidad autónoma. Claro, claro. Pues muy bien, creo que hemos llegado ya al final de esta interesantísima jornada del sectorial jurídico. Antes de dar paso a Mar Ugarte, adjunta a presidencia del CET, para que haga pues, cierre formal a esta jornada, quería agradecer enormemente a nuestros compañeros, Néstor, Pedro, por vuestra participación en este Consejo Sectorial Jurídico, donde efectivamente hemos visto que esta ley pues, constituye un paso positivo importante, pero que a su vez pues, tiene pues, una serie de puntos de mejora en los cuales en algunos ámbitos va a ser útil, pero en otros deberemos seguir pues, lidiando con los habituales barreras, ¿no? que tenemos para poner en un plano de igualdad a las personas con discapacidad. También es una muestra que todavía nos queda pues, mucho camino para mejorar esa tolerancia, esa ausencia de estigmas, para que realmente pues, las personas con discapacidad pues, puedan llevar a cabo su proyecto de vida ejerciendo pues, sus derechos con total libertad y plenitud. Poco más por mi parte, animaros a seguir toda la actividad del Consejo Sectorial Jurídico, que la vamos a calendarizar con materias más específicas, con Pedro, con Néstor y otros expertos del Consejo. Pedro, Néstor, muchísimas gracias a los dos. A ti, Mar, por la invitación. Hombre, a vosotros por vuestra colaboración y vuestra participación. Muchas gracias, Marc. A vosotros. Y sin más, doy paso a Mar Ugarte para que pueda concluir esta jornada. Cuando quieras, Mar. Bueno, yo poco tengo que añadir. La verdad es que Marc lo ha hecho fantásticamente bien. En primer lugar, yo quiero agradeceros eso a tanto a Pedro como a Néstor vuestra aportación, vuestra disposición y además, pues bueno, a partir de aquí, como ha dicho Marc, está constituido algo que es un objetivo de CET, ¿no? El compromiso con los colectivos de la discapacidad, la dependencia y las personas mayores, y creemos que la parte jurídica es algo que necesitan por sus circunstancias y que poco conocen también por sus circunstancias, con lo cual es una parte de compromiso y de apoyo a ello, ¿no? El Consejo con este sectorial jurídico, que serán estas tres personas maravillosas lideradas por Marc Subirón, pues entiendo que dará respuesta a todas las cuestiones que necesiten las entidades. En primer término, aportaremos soluciones ante todos los ámbitos sociales e institucionales y también prefiere, porque antes habéis comentado también qué repercusión ha habido con esta ley, ¿no? Pues en medios no ha habido mucha, pues ya tenemos una misión, que esta ley que consideramos que es muy importante con todos sus defectos, porque ninguna ley es perfecta, pero con todos sus defectos, yo he entendido que es un paso al reconocimiento de derechos, como bien ha dicho antes Pedro, había que pelearse de uno en uno en el juzgado y ahora por lo menos tienes la ley para decir, está esta ley, ¿no? Bueno, pues el primer yo creo que objetivo es el dar a conocer esta ley al colectivo, porque el colectivo tiene muchas leyes. En general, todos los ciudadanos tenemos muchas leyes. Y este colectivo tiene también muchas y no las sabe, ni no las conoce y no las reconoce también. Y por supuesto que crearemos contenido de reflexión y de mejora en la normativa que pueda completar y que pueda competir a este sector, ¿no? Yo, dentro de nuestros objetivos, también de la visibilización de la normativa y de todas las situaciones que van a venir por ende de que necesitan y todas las carencias que tienen las personas con discapacidad.
Y yo la verdad es que poco más tengo que decir. Lo que es importante es que se conozca la ley, que se aplique la ley, pero también algo muy importante, que también es otro fin de CED, que es que la sociedad esté preparada para recibir la igualdad y esté preparada para no discriminar. Y eso también es parte de nuestra labor. Así que muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la jornada de hoy y por supuesto que habrá muchísimas más. Un saludo. Muchísimas gracias, Gemma. Se me ha olvidado de las gracias a Gemma, que siempre está con nosotros haciendo accesible esta jornada. Gracias a todos. Venga, buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias a todos por asistir.